En este apartado de conceptos generales se hablará sobre los conceptos que se utilizaron en la investigación de nuestro protocolo. Hidroterapia es un tratamiento que utiliza el agua en determinadas enfermedades. Está indicada tanto como preparación física o para una intervención quirúrgica como una rehabilitación postoperatoria. El agua permite mayor control del cuerpo. Esto hace que el paciente pueda realizar ejercicios difíciles, mejorar la resistencia, fortalecer las articulaciones y los huesos, así como también mejorar el tono muscular, la postura y el equilibrio. Tratamiento es un conjunto planificado de medios que objetivamente se requiere como plan terapéutico para curar o aliviar una lesión. Terapia en medicina se refiere a una serie de intervenciones con el objetivo de tratar enfermedades y mejorar la salud y el bienestar del paciente. La palabra terapia proviene del griego que significa curación y abarca una gran variedad de métodos utilizados para prevenir, tratar o curar una enfermedad o afección médica. Ejercicios acuáticos son una actividad de bajo impacto ya que disminuye la presión sobre los huesos, las articulaciones y los músculos. Esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora. Esta recorre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. La esclerosis múltiple no tiene cura. Sin obstante, existen tratamientos que ayudan a acelerar la recuperación de esta enfermedad. El sistema nervioso central es el centro del comando del organismo. Es una parte del sistema nervioso cuya función es analizar e integrar información del medio interno y externo para así generar una respuesta coordinada a la información recibida. Está conformado por dos estructuras continuas entre sí, el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal, columna de tejido nervioso que extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Enfermedad degenerativa es aquella provocada por el desgaste de las células que con el tiempo las células de nuestro cuerpo se degeneran y a su vez perjudica el buen funcionamiento de órganos y tejidos. Las neuropatías son afectaciones de los nervios que intercomunican todas las partes del cuerpo con el cerebro y la médula espinal. La espasticidad es un trastorno de motor caracterizado por un aumento dependiente de velocidad en el reflejo del estiramiento muscular, con movimientos exagerados en los tendones que se acompaña de hiperreflexia e hipertonia debido a la hiperexcitabilidad neuronal y es uno de los signos del síndrome de la neurona motora superior. La fuerza motriz es la capacidad de movimiento fisiológico de las personas. La hidroterapia mejora la fuerza motriz ya que esta aumenta las capacidades y destrezas para poder realizar cualquier tipo de actividad o movimiento. En este apartado de antecedentes mencionaremos la historia, su evolución a lo largo de los años, estudios realizados exponiendo datos obtenidos de las investigaciones realizadas acerca del tema. Los primeros indicios de personas con esclerosis múltiple se remontan al siglo XIV. Sin embargo, hasta el año 1868, el profesor francés Jean-Martin Charcot, conocido como el padre de la neurología, descubrió la enfermedad cuando su asistente sufrió una extraña afectación que le generaba temblores, dificultad para hablar y movimientos de ojos anómalos. Gracias a la autopsia de su asistente, Charcot pudo descubrir y describir las placas características que se forman en las personas que sufren esclerosis múltiple. Años más tarde, a final del siglo XIX, la EM ya había traspasado fronteras y era conocida por médicos europeos y americanos. En 1965, después de muchos descubrimientos, por fin Edgar Douglas Adrian mostró las afectaciones de la mielina, los cuales provocaban errores en la transmisión de la información a través de los axones. Los síntomas de la esclerosis múltiple dejaron de ser un fenómeno. Durante la década de 1930, el Dr. Thomas Rivers del New York Rockefeller Institute demostró que los síntomas de la esclerosis múltiple podían hacer que el sistema inmunológico atacara la mielina, que es la capa protectora que rodea a las neuronas. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple tienen una gran variedad de síntomas y signos que pueden llegar a desarrollarse. Puede comenzar de forma rápida y brusca o irse desarrollando lentamente, dependiendo del paciente y la fase en que se encuentre.
Algunos de los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple puede ser la fatiga en un 75%, las alteraciones en la sensibilidad en un 45%, alteración motora en un 40%, espasticidad y dolor en un 50%, alteraciones esfinterianas en un 90% y trastornos cognitivos y afectivos en un 75%. La esclerosis múltiple puede iniciar a cualquier edad, pero es frecuentemente diagnosticarlo en personas entre 20 y 40 años, siendo muy raramente detectarlo entre los 10 y después de los 60 años. Dicha enfermedad se detecta en un número mayor de mujeres que de hombres. En 1948 la esperanza de vida era de 17 años después del diagnóstico, pero actualmente la esperanza de vida de una persona con esclerosis múltiple es similar a la de una persona que no está con esta enfermedad. Algunos de los síntomas de la espasticidad es el dolor en un 66%, orinar varias veces durante la noche en un 70%, dificultad para caminar en un 70%, restricción de movimientos en un 40%, una mala calidad de sueño en el 51% y necesidad de ayuda para levantarse y vestirse. Todo esto es una probabilidad de padecer estos síntomas. Nuestra pregunta de investigación es ¿qué tan efectiva es la hidroterapia en la mejora de la espasticidad causada por la esclerosis múltiple de a 50 años? En nuestra pregunta de investigación vamos a observar cómo la hidroterapia ayuda a mejorar la espasticidad en adultos. Nuestro objetivo general es comprobar los beneficios que tiene la hidroterapia en la espasticidad causadas por la esclerosis múltiple. Y los objetivos específicos es evaluar el nivel de espasticidad en el paciente antes del tratamiento, implementar el tratamiento al paciente, evaluar el nivel después del tratamiento, analizar y comparar los resultados del pre- y post-tratamiento. Esto se refiere a que evaluaremos al paciente antes y después del tratamiento que se realizará por medio de la hidroterapia. Justificación. El objetivo de este apartado es darle una mejor estructura a la idea, así como dar fundamentos y argumentos del porqué del estudio y los beneficios que se obtendrán del mismo. Se busca demostrar cuál es la importancia de la solución del tema, y está dividido en magnitud del problema, la trascendencia del problema, el impacto del problema y la factibilidad del estudio. En el marco teórico se puso un conjunto de artículos, libros y documentos para conocer el estado actual y pasado del problema. Se dan a conocer los fundamentos y la utilidad de la hidroterapia en la espasticidad, así como sus tipos y técnicas. La hidroterapia ayuda como herramienta para facilitar el movimiento y la restauración de la función. Es recomendada para diferentes patologías relacionadas con el aparato locomotor como artritis, esclerosis múltiple y atrofia muscular. También se mencionan los efectos que tiene esta terapia en la espasticidad, que se logran gracias a los estímulos térmicos que se generan en el medio acuático, como los cambios de temperatura, las preparaciones integradas en el agua y la presión de cada una de las extremidades. En cuanto a esta patología se mencionan sus 4 fases de evolución. La primera es la fase espática, la segunda es una fase de actitud vigorosa, la tercera es de retracción muscular y la última es la presencia de deformidades osteoarticulares. También se mencionan los síntomas de la espasticidad, los cuales son la postura normal, llevar hombros, brazos, muñecas y dedos de las manos a un ángulo anormal, esto debido a la rigidez muscular. También hay dolor y deformidad de la zona del cuerpo afectada, entre otras. Las causas más usuales de la espasticidad en adultos son resultados de varias afecciones, como daño cerebral adquirido,
causado por TCE o accidente cerebrovascular. También por lesión medular, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas. Y por último se mencionan algunas estadísticas sobre esta afección. En las teorías previas se explica cómo para la espasticidad normalmente se suelen recetar medicamentos de bloqueo nervioso como la toxina botulínica. Este es un medicamento que evita la liberación de sustancias que hacen que los músculos se tensen, lo que los relaja. Sin embargo, no involucra al cerebro, por lo que atiende al síntoma, sin embargo, no atiende el problema. Es por eso que la hidroterapia es una mejor opción para el tratamiento de la espasticidad, debido a que el agua brinda flotación e ingravidez, y esto facilita los movimientos y da sensación de menos pesar. Hipótesis y variables. Se diseñan las dos hipótesis, la nula y la alterna, las cuales están relacionadas con el problema de investigación y simplemente son qué se cree que pasará con el estudio. En la parte de variables se identifican cuáles son las variables del tema. Simplemente todas aquellas cosas que pueden cambiar dependiendo de diferentes factores. Además, se define qué son y cómo los mediremos. La escala de independencia funcional es un instrumento para evaluar el estado funcional de pacientes afectados por trastornos neurológicos. La escala evalúa el aspecto motor y cognitivo con la finalidad de planificar la rehabilitación y permite conocer la mejoría de este mismo. Valora 18 actividades, las cuales se agrupan en 6 bloques que evalúan los cuidados personales, el control de esfínteres, la movilidad, la locomoción y la comunicación. Incluye 7 niveles, que van desde la dependencia completa hasta la independencia, que son la independencia nivel 6 y 7, dependencia 3, 4 y 5, y dependencia completa 1 y 2. Técnicas de muestreo, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de muestreo que utilizamos fueron no probabilísticas por voluntarios, en donde las personas que decidan por su propia cuenta participar lo harán. Esto debido a la poca cantidad de casos que hay. Este método no requiere fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Simplemente se realizará la prueba con las personas que decidieron participar. El instrumento de medición que se seleccionó para realizar las pruebas es el de la escala de Ashworth y la escala de dependencia funcional. La escala es la forma de medir la espasticidad, pero se utilizará una serie de pruebas y movimientos de estiramientos con los que se pretende conocer el grado de espasticidad que presenta el paciente. La recolección de información se hará mediante una hoja de Excel en la que se irán registrando los datos que vayan obteniendo antes, durante y después de la prueba. El análisis estadístico se llevará a cabo con la prueba de Wilcoxon, una prueba no paramétrica que compara el rango medido de las dos muestras, ya que están relacionadas, y se conformará de 2 fases. La primera fase consta del análisis de la población, en cómo llevan su vida y cuál es su calidad de vida, así como las características de esta. En la segunda fase se contrastará el antes y después del paciente, luego de habérsele aplicado el tratamiento, y en esta fase se verá reflejado el avance del paciente. Se utilizará una tabla similar a esta, en la cual se expondrá el número del paciente, los datos generales del paciente, su nivel de espasticidad antes de la prueba. En las consideraciones éticas se menciona que esta investigación es considerada con riesgo mayor que el mínimo. Se requerirá de una carta de consentimiento
que se le brindará a todo participante. En este proyecto se priorizará la salud del participante y la protección de sus datos personales. Se busca obtener conocimientos sin riesgos altos y sobre todo en todo momento se busca la protección de los derechos y el respeto a la privacidad, libertad de expresión de cada uno de los participantes. El diagrama de Gantt es una herramienta muy útil que nos sirve para visualizar el orden que llevará la elaboración del protocolo, así como asignarles tiempo de elaboración a cada uno de los pasos. El diagrama de flujo, por otro lado, es una herramienta muy útil que nos ayuda a observar el proceso que se lleva a cabo en el protocolo de investigación, así como simplificar los pasos a seguir y ver el orden general del protocolo de investigación. Recursos humanos y financieros. Es importante tener en consideración todos los recursos necesarios para la realización del estudio. Los recursos humanos son las personas que nos ayudarán y los financieros son aquellas cosas que tienen algún costo económico. Esto nos sirve para, en caso de realizar el estudio, tener o tomar en cuenta el presupuesto necesario.